El ser humano siempre ha seguido el curso del agua. Allí donde los ríos trazaron su camino, las civilizaciones encontraron refugio, alimento y esperanza. En un mundo donde la supervivencia dependía de la naturaleza, los ríos no fueron simples paisajes, sino auténticos dioses que marcaron el destino de los pueblos. Y entre todos ellos, uno se eleva como el verdadero arquitecto de una de las civilizaciones más enigmáticas de la humanidad. Así, la humanidad ha sido moldeada por gigantes de agua, ríos que han dado vida, construido imperios y cambiado el destino de naciones. Desde el Amazonas, que atraviesa la selva más vasta del planeta, hasta el Volga, corazón palpitante de Rusia, desde el Mississippi que cruza América del Norte, hasta el Danubio que une Europa, desde los caudales del Paraná y el Orinoco, hasta el majestuoso Yangtze de Asia, ríos que alimentan, inspiran y desafían. Hoy viajaremos por estos corredores de historia, cultura y poder, los ríos que cambiaron el mundo y que seguirán escribiendo nuestro futuro. El río Nilo, en la vasta inmensidad del desierto del Sahara, donde el viento arrastra dunas interminables y el sol parece no tener compasión, surge un hilo de vida que desafía toda lógica: el Nilo. Durante milenios, este río ha sido mucho más que una corriente de agua. Fue el maestro de una civilización, la raíz de un imperio y la prueba de que, allí donde hay agua, el hombre puede soñar con eternidad. Cuando evocamos Egipto, pensamos en pirámides, esfinges y templos colosales. Pero detrás de cada piedra colocada, de cada cosecha levantada y de cada mito contado, hay un protagonista silencioso que lo hizo posible: el río más largo del planeta. El Nilo recorre más de 6.600 kilómetros desde las altas tierras de África Oriental hasta derramarse en el Mediterráneo. Es un gigante paciente que a lo largo de milenios ha aprendido a dialogar con los pueblos que habitan sus orillas. Desde tiempos remotos, los antiguos egipcios entendieron que no podían luchar contra él. Debían adaptarse a su ritmo, leer sus señales y aceptar sus dones. Porque el Nilo, en su infinita grandeza, no solo ofrecía agua para beber, sino el milagro de la fertilidad en medio de la nada. Allí donde su caudal tocaba, el desierto se transformaba en campos verdes y la vida florecía en un entorno que parecía destinado únicamente a la muerte. Cada año, con una regularidad casi mágica, el río se desbordaba. Sus aguas arrastraban consigo un barro oscuro y rico en nutrientes, el limo, que se depositaba sobre los campos, renovando la tierra agotada. Esa inundación anual era celebrada como una bendición, un renacer cíclico que aseguraba la supervivencia. Los campesinos aguardaban con esperanza el momento en que el Nilo se expandía, porque sabían que tras el retroceso de sus aguas llegaría la oportunidad de sembrar. El trigo y la cebada crecerían altos y dorados bajo el sol, y Egipto, gracias a su río, se convertiría en el granero del mundo antiguo. El río no solo dictaba el calendario agrícola, también moldeaba la religión, los mitos y la visión del universo. Los egipcios veían en el Nilo una encarnación de lo divino. Hapi, el dios de la inundación, era venerado como garante de la abundancia. Osiris, señor de la resurrección, encontraba un eco en el ciclo del río. Muerte en la sequía, renacimiento con las aguas. Cada gota que corría por su cauce llevaba consigo un significado sagrado, y las ceremonias en su honor eran tanto actos de devoción como intentos de asegurar el orden cósmico. Para los egipcios, el Nilo no era un simple accidente geográfico, era el eje del mundo, la vena sagrada que conectaba a los hombres con los dioses. Pero el Nilo también era una carretera líquida, la autopista más eficiente del antiguo Egipto. Sus aguas permitían el transporte de piedras colosales desde las canteras del sur hasta las llanuras del norte, donde se levantaban templos y pirámides que aún hoy desafían al tiempo. Barcos cargados de granito, basalto y caliza surcaban el río lentamente, impulsados por velas rectangulares y remeros incansables. Por sus aguas también viajaban mercancías exóticas, ganado, especias y oro proveniente de Nubia.
Navegar el Nilo era recorrer el corazón de un imperio, y quien controlaba su curso, controlaba Egipto. El poder de los faraones se sostenía en esa certeza. Gobernar el Nilo significaba gobernar la vida misma. Por eso, desde los primeros tiempos, los templos y palacios se levantaron cerca de sus orillas, y las ciudades florecieron siguiendo su cauce. Tebas, Menfis, Alejandría. Todas bebieron del mismo río, y cada dinastía, cada soberano, entendió que su legitimidad dependía de mantener la armonía entre el pueblo y las aguas. Si la inundación era generosa, se interpretaba como señal de aprobación divina. Si era escasa, el descontento crecía y el poder tambaleaba. En Egipto, el Nilo era juez y testigo del destino de reyes y campesinos por igual. El misterio de su origen fascinó a los hombres durante siglos. Los antiguos griegos lo llamaban el regalo de Egipto, pero se preguntaban sin cesar de dónde provenían sus aguas. Durante mucho tiempo, nadie pudo responder a esa pregunta. Alejandro Magno soñó con encontrar su fuente. Los romanos enviaron expediciones, y en épocas más recientes, exploradores europeos arriesgaron la vida en las selvas de África para seguir su curso hasta el nacimiento. No fue sino hasta el siglo XIX, cuando se descubrió que el Nilo tenía dos grandes fuentes: el Nilo Blanco, que nacía en los grandes lagos de África Oriental, y el Nilo Azul, que brotaba en las montañas de Etiopía. Juntos, se encontraban en Jartum, en Sudán, para formar el río que durante milenios sostuvo la grandeza de Egipto. Pero el Nilo no siempre fue un aliado dócil. A lo largo de la historia, su control generó conflictos. El antiguo Egipto extendió sus dominios hacia el sur para asegurar las rutas comerciales y proteger las fuentes. En tiempos modernos, la disputa por sus aguas ha enfrentado a naciones enteras. Etiopía, Sudán y Egipto han discutido durante décadas sobre el derecho a usar su caudal para construir presas y generar energía. El Nilo, incluso hoy, sigue siendo objeto de lucha, porque aún representa vida o muerte para millones de personas. En el siglo XX, una obra colosal cambió para siempre su destino: la presa de Asuán. Construida con gran esfuerzo y polémica, esta gigantesca estructura intentó domesticar al río, controlar sus inundaciones y proveer electricidad. El lago Nasser, resultado de la presa, se convirtió en uno de los embalses más grandes del mundo. Pero con este avance llegaron también consecuencias inesperadas. El limo que fertilizaba naturalmente los campos comenzó a acumularse tras la presa, obligando a los agricultores a depender de fertilizantes químicos. Y miles de personas fueron desplazadas de sus hogares cuando las aguas cubrieron antiguos pueblos y templos. Incluso monumentos históricos, como el majestuoso templo de Abu Simbel, tuvieron que ser trasladados piedra por piedra para salvarlos de quedar sumergidos. Sin embargo, a pesar de los cambios y de los intentos por dominarlo, el Nilo conserva su esencia. Su caudal sigue fluyendo imperturbable, recordándonos que existía mucho antes de que los primeros humanos dejaran huella en sus orillas, y que seguirá existiendo mucho después. Cada amanecer en Egipto, cuando el sol tiñe de rojo las aguas y los campesinos comienzan su labor en los campos, el Nilo repite la misma lección que ha enseñado durante milenios. La vida depende del agua, y el agua es sagrada. El río fue también testigo de episodios legendarios que traspasaron la historia. Sobre sus orillas creció Cleopatra, última reina del antiguo Egipto, cuyo destino estuvo marcado por alianzas y traiciones que involucraron a Roma. A sus aguas llegó Julio César en su campaña, y en sus corrientes se reflejó el esplendor y la decadencia de un imperio que alguna vez pareció inmortal. El Nilo observó en silencio cómo las dinastías faraónicas cedieron su lugar a conquistadores griegos, romanos, árabes y otomanos, y cómo Egipto se transformó sin perder nunca su vínculo con el río. Porque los hombres cambian, los imperios caen, pero el río sigue. En la actualidad, más de 100 millones de egipcios dependen directamente del Nilo. El desierto sigue presionando desde todos los flancos, y la delgada franja verde que acompaña al río es aún la diferencia entre la vida y la nada. En las aldeas ribereñas, la escena se repite cada día. Pescadores lanzan sus redes
Niños juegan cerca del agua, mujeres lavan ropa, agricultores riegan sus campos. Aunque el mundo moderno ha traído electricidad, presas y ciudades bulliciosas, la relación esencial no ha cambiado. El Nilo sigue siendo el corazón que late bajo la arena. En las noches tranquilas, cuando la luna se refleja en su cauce, es posible imaginar cómo lo vieron los antiguos. El río iluminado por el cielo estrellado, los templos proyectando su sombra, y el murmullo constante del agua como un recordatorio eterno de que la civilización, en su forma más pura, nació aquí, junto a este gigante azul. El Nilo es más que un río. Es un relato vivo que une el pasado con el presente, que nos habla de los dioses y de los hombres, de la grandeza y la fragilidad. Es la columna vertebral de una de las culturas más fascinantes que jamás existieron, y la prueba de que el agua, en su fluir silencioso, puede cambiar la historia de toda la humanidad. Y los ríos Tigris y Éufrates. En el corazón del Medio Oriente, allí donde los desiertos parecen infinitos y el calor agrieta la tierra, existen dos ríos que dieron vida a uno de los milagros más extraordinarios de la humanidad: el nacimiento de la civilización. Sus nombres son Tigris y Éufrates, y juntos formaron la arteria vital de la antigua Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde los hombres dejaron atrás las sombras de la prehistoria y comenzaron a construir ciudades, leyes y culturas que aún hoy resuenan en nuestro mundo. El Tigris y el Éufrates no son ríos apacibles como el Nilo, cuyas crecidas seguían un ritmo casi predecible. Estos ríos eran caprichosos, impredecibles y, a veces, violentos. Se desbordaban sin aviso, arrasaban aldeas o se secaban en momentos críticos, dejando tras de sí hambre y desesperación. Pero esa misma dificultad obligó a los pueblos que los habitaban a organizarse, a trabajar juntos, a crear sistemas de irrigación, canales y diques que transformaron la tierra árida en campos fértiles. Fue allí donde el ingenio humano se forjó a golpes de necesidad y donde la cooperación se convirtió en la única manera de sobrevivir. En Mesopotamia, las primeras aldeas surgieron hace más de 6.000 años. Hombres y mujeres descubrieron que podían domesticar estos ríos salvajes, controlar sus aguas y dirigirlas hacia sus campos. La tierra se volvió fértil, y con cada cosecha de cebada, trigo y dátiles, aumentaba la población. Ya no se vivía solo de la caza o la recolección. Se podía planear, almacenar, comerciar. La abundancia trajo consigo la posibilidad de soñar con algo más grande que la mera supervivencia. Así nacieron las primeras ciudades de la historia: Uruk, Ur, Lagash, Eridu. Y con ellas nació también el concepto de civilización. Fue en las orillas del Tigris y el Éufrates donde los hombres inventaron la escritura. Las tablillas de arcilla, grabadas con signos cuneiformes, fueron al principio simples registros de granos y ganado, pero poco a poco, esos símbolos comenzaron a narrar mitos, a plasmar leyes, a contar historias. En esas líneas angulosas quedó escrito el poema de Gilgamesh, uno de los relatos más antiguos de la humanidad, donde ya se hablaba de héroes, dioses, inundaciones y la búsqueda de la inmortalidad. Todo ello habría sido imposible sin los ríos que alimentaban las ciudades y proporcionaban el barro con el que se moldeaban las tablillas. Mesopotamia fue también la cuna de la organización política. Para controlar las aguas y proteger las cosechas, era necesario tener líderes, reglas y acuerdos. Así nacieron los primeros reinos y las primeras leyes escritas. El Código de Hammurabi, tallado en piedra hace casi 4.000 años, es un reflejo de esa necesidad de justicia y orden. Ojo por ojo, diente por diente, dictaba la ley. Y aunque hoy pueda sonar implacable, en su tiempo representaba un avance inmenso. Las disputas ya no se resolvían únicamente con la fuerza, sino también con normas reconocidas por todos. Los templos se alzaban cerca de los canales, dedicados a dioses que representaban las fuerzas indomables de la naturaleza. En Mesopotamia, el agua era tanto bendición como castigo, y los hombres veían en cada crecida una manifestación divina.
En las leyendas, los dioses decidían cuándo enviar la abundancia y cuándo la destrucción. El mito del diluvio universal, que siglos más tarde llegaría a través de la Biblia, tiene sus raíces en estas tierras, en las memorias de inundaciones devastadoras que marcaron la vida de generaciones. Los Tigris y Éufrates no solo hicieron florecer los campos, también crearon caminos para el comercio. Desde tiempos antiguos, sus aguas fueron navegadas por embarcaciones cargadas de cereales, tejidos, madera y metales preciosos. Los ríos conectaban ciudades lejanas y permitían que las ideas circularan junto con las mercancías. El comercio, a su vez, impulsó la aparición de monedas, contratos y redes de intercambio que anticipaban los sistemas económicos que aún usamos hoy. En cada gota de agua que corría por sus cauces se escondía una semilla de modernidad. Pero los ríos, caprichosos como siempre, también fueron causa de guerra. Los reinos mesopotámicos luchaban constantemente por el control de los canales de riego, por el acceso a las aguas en tiempos de sequía y por las tierras más fértiles que se formaban en sus orillas. Quien controlaba el agua, controlaba la vida, y esa lucha marcó la política de la región durante milenios. Incluso grandes imperios, como el asirio y el babilónico, se forjaron gracias al dominio de estos ríos. Babilonia, con sus murallas imponentes y sus jardines colgantes, no habría existido sin el Éufrates. Nínive, la orgullosa capital asiria, dependía del Tigris para alimentar a sus habitantes y sostener a su ejército. Los Tigris y Éufrates fueron testigos de conquistas y caídas. Vieron pasar a los sumerios, acadios, babilonios, asirios, persas y, más tarde, a los griegos de Alejandro Magno y a los romanos. Cada imperio dejó su huella en la tierra, pero todos compartieron la misma dependencia hacia los ríos. En sus aguas se reflejaron los templos de sigurats que ascendían al cielo, los ejércitos marchando a la guerra y los comerciantes llevando riqueza y cultura más allá de las fronteras. Y, sin embargo, a pesar de su papel en la construcción del mundo, los Tigris y Éufrates también han sido ríos de tragedia. Sus crecidas repentinas destruían cosechas enteras y obligaban a comunidades enteras a empezar de nuevo. En tiempos de sequía, cuando el agua escaseaba, la hambruna golpeaba sin piedad. La relación de los pueblos con estos ríos fue siempre de amor y temor, de gratitud y respeto. Eran ríos que daban vida, pero también podían arrebatarla en un instante. En la actualidad, los Tigris y Éufrates siguen siendo vitales para millones de personas en Irak, Siria y Turquía. Pero, como en el pasado, su control sigue siendo motivo de conflicto. En las últimas décadas, la construcción de presas y represas en su curso superior ha reducido drásticamente el caudal que llega a las tierras bajas. Las tensiones políticas han convertido el agua en un recurso estratégico, disputado con la misma intensidad que el petróleo. El cambio climático amenaza con agravar aún más la situación, poniendo en peligro no solo la agricultura, sino también el legado cultural de una región que fue la cuna de la civilización. Mirar hoy al Tigris y al Éufrates es recordar que aquí, entre estas aguas, nació el concepto de ciudad, de escritura, de ley y de imperio. Aquí, en la antigua Mesopotamia, el hombre descubrió que podía organizarse, construir y dejar un legado que trascendiera el tiempo. Sin estos ríos, nuestra historia sería incomprensible. Fueron ellos los que nos enseñaron a convivir con la naturaleza y a luchar por controlarla. Y aunque el polvo del desierto cubra muchas de las ciudades que levantaron, los ríos siguen fluyendo, testigos eternos de los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización. Los Tigris y Éufrates nos recuerdan que la historia de la humanidad no comenzó en palacios ni templos, sino en las aguas que dieron vida a los primeros pueblos. Nos enseñan que el agua no es solo un recurso, sino el principio de todo, la línea azul que marcó el destino de generaciones. Al contemplar sus cauces hoy, comprendemos que en cada onda, en cada corriente, sigue viva la memoria de los hombres que soñaron, construyeron y dejaron huellas imborrables en la arena de Mesopotamia. El río Indo.
En las vastas llanuras del subcontinente indio, donde las montañas del Himalaya se alzan como murallas de piedra contra el cielo, nace un río que fue testigo de una de las primeras y más enigmáticas civilizaciones de la humanidad, el Indo. Sus aguas, alimentadas por los glaciares eternos, descendían con fuerza hacia las llanuras del actual Pakistán y el noroeste de la India, transformando tierras áridas en fértiles campos que dieron vida a un pueblo cuyo recuerdo aún hoy se oculta entre ruinas silenciosas. El Indo no es simplemente un río, es la cuna de la civilización que lleva su nombre, la civilización del Valle del Indo. Hace más de 5.000 años, mucho antes de que los griegos erigieran templos o de que Roma extendiera su imperio, surgieron aquí ciudades planificadas, sistemas de escritura y redes comerciales que asombran por su complejidad. Mohenjo-Daro y Harappa, dos de sus urbes más emblemáticas, florecieron en sus orillas con una organización que parece adelantada a su tiempo. Calles rectas, sistemas de drenaje, almacenes de grano y viviendas de ladrillo cocido se desplegaban en un orden que revela una sociedad disciplinada, próspera y profundamente conectada con el río que la sustentaba. El Indo, como el Nilo o el Éufrates, era un dios viviente. Sus crecidas anuales fertilizaban las tierras, permitiendo el cultivo de trigo, cebada y algodón, este último convertido en uno de los grandes tesoros de la región. En sus aguas navegaban embarcaciones que conectaban aldeas y ciudades, facilitando el comercio de metales, piedras preciosas y artesanías que llegaban hasta las costas del Golfo Pérsico y más allá. Era un río que no solo alimentaba, sino que conectaba al valle con el mundo. La relación entre el pueblo del Indo y su río fue de armonía, pero también de misterio. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, donde los templos y los palacios hablaban de reyes poderosos y dioses coléricos, en el Indo no encontramos monumentos grandiosos dedicados al poder. Sus ciudades parecen haber estado gobernadas más por la organización comunitaria que por monarcas absolutos. No hay tumbas de faraones ni sigurats que alcancen el cielo. En cambio, hay evidencia de baños públicos, sistemas de agua potable y una obsesión por la higiene que sugiere una sociedad preocupada por el bienestar colectivo. ¿Fue acaso el Indo el escenario de una de las primeras sociedades igualitarias de la historia? El misterio sigue abierto, y el río guarda celosamente sus respuestas. Pero el Indo no fue solo un proveedor de vida, también podía ser un adversario implacable. Sus crecidas, a veces descontroladas, arrasaban con cultivos y aldeas enteras. Y cuando el clima cambió, el equilibrio se rompió. Hace unos 3.500 años, una prolongada sequía y la disminución del caudal del Indo llevaron al colapso de la civilización. Las ciudades fueron abandonadas, los campos quedaron estériles, y lo que había sido una cultura próspera desapareció en el silencio de la historia. El río que había dado vida se convirtió en el río que marcó su final. Sin embargo, el legado del Indo no murió del todo. Sus descendientes se mezclaron con otros pueblos que llegaron a la región, dando origen a nuevas culturas que formarían la base de la civilización india. Las lenguas, los mitos y las tradiciones de ese tiempo ancestral influyeron en las Vedas, los textos sagrados del hinduismo y en las prácticas espirituales que aún perduran en la región. El Indo, aunque cambió de curso y dejó atrás ciudades enterradas bajo el polvo, continuó siendo un símbolo de identidad, un hilo conductor entre el pasado y el presente. El propio nombre de la India proviene de este río. Los persas llamaron hindú al pueblo que habitaba sus orillas, y de esa palabra surgieron Hindustán e India. El Indo no solo dio alimento y comercio, dio nombre a una nación, a una cultura y a una espiritualidad que marcaría al mundo entero. En sus aguas se refleja el origen de una de las tradiciones más ricas y complejas de la historia humana. El Indo fue también escenario de conquistas y epopeyas. Alejandro Magno, en su marcha hacia el este, llegó hasta sus orillas en el siglo IV a.C., soñando con extender su imperio más allá de lo imaginable. Allí enfrentó a los reinos locales en batallas que se convirtieron en leyenda, y allí, fatigado y enfrentado a la resistencia de sus propios soldados,
tuvo que detener su ambición de conquistar el mundo entero. El Indo marcó el límite oriental del sueño macedonio, demostrando que incluso los grandes conquistadores debían rendirse ante la geografía y la voluntad de sus ejércitos. Con el paso de los siglos, el río siguió siendo un eje vital para quienes lo habitaban. Los imperios Maurya, Gupta, Mogol y otros que se alzaron en el subcontinente comprendieron que sin el Indo no había prosperidad. Su caudal alimentaba campos de arroz, algodón y especias que luego viajarían a través de rutas comerciales hacia Asia, África y Europa. El Indo fue un hilo que conectó culturas distantes, una arteria por la que circulaban tanto bienes materiales como ideas religiosas, filosóficas y científicas. Hoy, el Indo sigue siendo el corazón de Pakistán. Su cauce atraviesa el país de norte a sur, y sus aguas riegan los campos donde se produce gran parte de los alimentos que sostienen a la población. Millones de agricultores dependen de él, y las presas modernas intentan domar su caudal para generar energía y asegurar la irrigación. Pero, como en el pasado, el Indo no se deja dominar fácilmente. El cambio climático amenaza con alterar los glaciares del Himalaya que lo alimentan, poniendo en riesgo el equilibrio de toda la región. La dependencia hacia el río es tan grande que cualquier variación en su caudal tiene repercusiones sociales, económicas y políticas. El Indo también es hoy motivo de disputas. Su curso atraviesa regiones en conflicto, y las tensiones entre India y Pakistán han convertido el control de sus aguas en un asunto estratégico de primera importancia. El Tratado del Indo, firmado en el siglo XX para regular su uso, sigue siendo uno de los acuerdos internacionales más delicados, porque detrás de cada gota de agua se esconde la vida de millones de personas. En un mundo donde el agua dulce se vuelve cada vez más escasa, el Indo es tanto una bendición como una potencial fuente de enfrentamiento. Y sin embargo, pese a las tensiones, el Indo conserva su voz antigua, la misma que escucharon los habitantes de Mohenjo-Daro al levantar sus templos y mercados. Sus aguas siguen fluyendo con la paciencia de los siglos, recordándonos que allí nació una de las primeras luces de la civilización humana. Cuando se recorren las ruinas silenciosas del Valle del Indo y se observa el curso imperturbable del río, se siente una verdad profunda. La historia de los hombres está escrita en los ríos y el Indo es una de sus páginas más sagradas. El Indo es el río del origen y de la desaparición, del esplendor y del misterio. Fue el maestro de un pueblo que nos enseñó que la organización, la higiene, el comercio y la cooperación podían construir ciudades adelantadas a su tiempo. Y fue también el testigo del colapso, de cómo la naturaleza puede doblegar incluso a las culturas más avanzadas. Su lección es clara y eterna. El destino de la humanidad siempre estará ligado al agua que corre en sus ríos. Hoy, cuando sus aguas avanzan hacia el mar Arábigo, el Indo sigue arrastrando consigo la memoria de una civilización que cambió la historia, que dejó un legado oculto entre ruinas y que sin embargo vive en cada palabra, en cada costumbre y en cada idea que floreció en el subcontinente. El Indo no es solo un río, es la raíz de una cultura, el espejo de un pueblo y la prueba de que los ríos no son corrientes pasajeras, sino los auténticos arquitectos de la humanidad. Río el Ganges. En las llanuras fértiles del norte de la India, en un paisaje donde los Himalayas se elevan como guardianes eternos, desciende un río que no es solo agua, ni corriente, ni frontera. Es un Dios viviente, una madre protectora, una herida y una esperanza. El Ganges, conocido como Ganga en la tradición india, es mucho más que un río. Es el alma de un país, la vena que alimenta la vida de cientos de millones de personas y al mismo tiempo, el escenario de una de las tradiciones espirituales más antiguas del planeta. El Ganges nace en los glaciares de Gaumukh, en las faldas del Himalaya, donde se cree que la diosa Ganga descendió del cielo para purificar la tierra. La leyenda cuenta que, al pedir los dioses que ella bajara desde el cielo, su fuerza era tan abrumadora que podría haber destruido el mundo entero.
Fue entonces cuando el dios Shiva, con su cabellera infinita, amortiguó su caída, permitiendo que el río fluyera suavemente hacia las llanuras. Desde ese instante, el Ganges no es simplemente agua, es la encarnación de la pureza, el símbolo de redención y el camino hacia la liberación espiritual. Pero más allá de la mitología, el Ganges es la base de una de las civilizaciones más densamente pobladas del mundo. Sus aguas irrigan vastas extensiones de arrozales, campos de caña de azúcar y trigo, sosteniendo a millones de agricultores desde hace milenios. Ciudades enteras crecieron y prosperaron en sus orillas. Varanasi, la ciudad sagrada donde el tiempo parece detenido. Patna, capital de reinos antiguos. Y Calcuta, epicentro del colonialismo británico en India. Cada ciudad cuenta una historia distinta, pero todas comparten el mismo latido, el pulso inagotable del Ganges. El río es un escenario de vida y muerte. Cada día, miles de peregrinos se sumergen en sus aguas convencidos de que, al hacerlo, sus pecados serán lavados. En Varanasi, el amanecer revela un espectáculo sobrecogedor. Filas de fieles bajando por los Ghats, esas escalinatas que conducen al río, para ofrecer flores, encender lámparas flotantes o simplemente sumergirse en la corriente sagrada. Para ellos, el Ganges no es una metáfora, es la realidad tangible de la fe. Morir a sus orillas es un privilegio, porque quien entrega su último aliento aquí alcanza directamente el moksha, la liberación del ciclo eterno de la reencarnación. Por eso, las piras funerarias arden día y noche en las riberas de Varanasi, y las cenizas de los difuntos se entregan al agua que fluye, uniendo lo terrenal con lo divino. El Ganges también fue arteria de imperios y escenario de conquistas. Los reinos Maurya y Gupta lo convirtieron en un eje de comercio y poder, controlando su valle fértil como quien controla un tesoro. Durante la expansión del Imperio Mogol, el río fue vía de transporte de ejércitos, especias, metales y conocimientos que viajaban desde Delhi hasta Bengala. Cuando llegaron los europeos, el Ganges se transformó en la puerta de entrada de la colonización. Los británicos hicieron de Calcuta su capital en el este, usando el río para conectar sus intereses económicos con el mar. El Ganges, en cada etapa de la historia, fue tanto una bendición como un botín a conquistar. Pero el Ganges es más que política y comercio. Es también cultura, música, literatura y arte. Poetas han escrito sobre su belleza inabarcable. Peregrinos han relatado su poder de transformación. Y santos han meditado en sus orillas buscando la iluminación. El Ganges no pertenece a una sola religión. Aunque es el río sagrado del hinduismo, también es venerado por budistas, jainistas y sikhs. Es un río que une en lugar de dividir, un espacio donde lo humano se funde con lo trascendente. Sin embargo, la realidad del Ganges es compleja y dolorosa. Sus aguas, que representan la pureza en el imaginario colectivo, están hoy entre las más contaminadas del planeta. Millones de litros de desechos industriales y aguas residuales caen en su cauce cada día. Y aún así, los peregrinos continúan bañándose, convencidos de que la sacralidad del río es más fuerte que cualquier impureza física. Esta contradicción es quizás la esencia misma del Ganges, un río que es a la vez santuario y desafío, esperanza y tragedia. En el siglo XXI, el Ganges sigue siendo un eje central de la vida en el norte de India. Más de 400 millones de personas dependen directamente de sus aguas para beber, cultivar y vivir. El gobierno indio ha lanzado programas monumentales para limpiar el río, pero la tarea parece titánica. Pese a los esfuerzos, la fe no se debilita. Cada año, en el festival del Kumbh Mela, millones de devotos se reúnen en sus orillas para sumergirse en la corriente. La imagen de esa multitud que desafía cualquier obstáculo resume el poder espiritual del río. No es el agua lo que los atrae, es la promesa de trascendencia. El Ganges no es solo un símbolo religioso, sino también un espacio de resistencia cultural. A lo largo de los siglos, las orillas del río han sido escenario de movimientos sociales y políticos que transformaron la India.
Desde las luchas contra el dominio colonial hasta los discursos de líderes como Mahatma Gandhi, el Ganges fue siempre un testigo silencioso de los anhelos de libertad de su pueblo. Gandhi, en particular, veía en el río una metáfora de la nación, maltratada pero eterna, contaminada pero sagrada, debilitada pero siempre fluyendo. Hoy, mientras la humanidad enfrenta una crisis global del agua, el Ganges es un recordatorio del vínculo inseparable entre la naturaleza y la civilización. Sus aguas reflejan el pasado, sostienen el presente y anticipan el futuro. En cada gota se esconde la historia de una nación que encontró en el río no solo sustento, sino también sentido. El Ganges es madre, es diosa, es tumba y es vida. Es el río de la esperanza y de la redención. Quien ha presenciado el amanecer en Varanasi, con miles de lámparas flotando sobre la corriente, sabe que el Ganges no se explica, se siente. Su fluir es el murmullo de la eternidad, un canto que acompaña a los hombres desde hace milenios y que seguirá haciéndolo mientras sus aguas recorran las llanuras del norte de la India rumbo al océano. El Ganges es más que un río que cambió la historia. Es un río que sigue cambiándola todos los días. El río Yangtze. En el corazón de China, atravesando montañas, llanuras y ciudades que laten con la fuerza de millones de vidas, se despliega un río que es tan vasto como la propia historia de la humanidad. El Yangtze, conocido en mandarín como Changjiang, el Gran Río Largo, se extiende a lo largo de más de 6.000 kilómetros desde las alturas heladas del Tíbet hasta el mar de la China Oriental. No es solo el río más largo de Asia. Es la columna vertebral de una nación que durante milenios ha encontrado en sus aguas alimento, transporte, inspiración y poder. El Yangtze es, ante todo, un río de contrastes. Nace en las cumbres solitarias del glaciar Gheladai-Dong, en la meseta tibetana, un territorio inhóspito y sagrado donde el aire es escaso y el frío cala hasta los huesos. Allí, apenas un hilo de agua comienza su viaje, ignorante de que se convertirá en el río que sostiene a casi una quinta parte de la población mundial. Desde esos orígenes humildes, el Yangtze desciende en un viaje titánico que cruza gargantas profundas, valles infinitos y finalmente desemboca en el inmenso delta de Shanghái, una de las ciudades más dinámicas y modernas del planeta. Su recorrido no es solo geográfico, es también un trayecto a través de la historia de la civilización china. Desde tiempos ancestrales, el Yangtze fue cuna de culturas agrícolas que aprendieron a domesticar sus crecidas y aprovechar sus suelos fértiles. Mucho antes de la unificación del Imperio Chino, aldeas enteras florecieron en sus orillas cultivando arroz, ese grano que se convertiría en el corazón de la dieta y la identidad de China. Los arqueólogos han descubierto restos de asentamientos de más de 7.000 años, donde el río ya dictaba la vida cotidiana: cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo navegar. En sus aguas no solo viajaba el arroz, también lo hacía el jade, la seda y los primeros vestigios de una cultura que, con el tiempo, daría forma a una de las civilizaciones más perdurables de la humanidad. Pero el Yangtze no fue solo un aliado. Como todos los grandes ríos, también fue un adversario implacable. Sus inundaciones, a veces devastadoras, dejaron cicatrices en la memoria colectiva. Familias enteras vieron cómo sus aldeas eran arrasadas por la furia del agua. En el imaginario popular, el río adquirió una personalidad dual: proveedor y destructor, padre generoso y juez severo. Los antiguos chinos lo veneraban, temiéndolo y agradeciéndole al mismo tiempo, convencidos de que su caudal era una manifestación del equilibrio cósmico del yin y el yang. Con la consolidación de los primeros reinos chinos, el Yangtze adquirió un papel estratégico. Controlar el río significaba controlar el comercio, los cultivos y las comunicaciones. Fue frontera natural y al mismo tiempo puente entre regiones. Durante siglos, el norte de China se organizó en torno al río Amarillo, mientras que el sur miraba hacia el Yangtze. Esa dualidad marcó guerras, alianzas y la propia identidad del imperio.
cuando las dinastías poderosas, como la Tang o la Song, extendieron su dominio. El Yangtze se convirtió en el eje central de unificación, conectando las dos mitades de un país inmenso. El río fue escenario de algunas de las batallas más épicas de la historia china. Una de las más recordadas es la Batalla de los Acantilados Rojos en el año 208 d.C., cuando las fuerzas de Cao Cao fueron derrotadas en una confrontación naval que definió el destino de la China de los Tres Reinos. El Yangtze fue testigo del fuego, de las embarcaciones incendiadas y del rugido de los ejércitos. Su cauce no solo transportaba mercancías, también llevaba consigo los ecos de la guerra y la ambición humana, pero sería injusto reducir al Yangtze solo a su papel militar. A lo largo de los siglos, el río se transformó en un símbolo cultural. Poetas, pintores y filósofos se inspiraron en sus aguas infinitas para reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la grandeza de la naturaleza. En la tradición taoísta, el fluir del río se convirtió en metáfora del Wu Wei, esa filosofía de fluir con la vida sin resistirse a su curso natural. Los artistas de la dinastía Song pintaron paisajes donde el Yangtze serpenteaba entre montañas brumosas, evocando un mundo en el que lo humano era apenas un suspiro frente a la eternidad del agua. En la era moderna, el Yangtze ha seguido siendo decisivo. Durante el siglo XIX, cuando China se vio sacudida por la presencia de potencias extranjeras, el río fue ruta comercial para británicos, franceses y japoneses. Ciudades como Wuhan, Nankín y Shanghái se convirtieron en centros neurálgicos de intercambio y conflicto. El Yangtze no era solo un río chino, era un escenario global donde se cruzaban intereses económicos y políticos que determinarían el futuro de la nación. El siglo XX trajo consigo transformaciones aún más radicales. En las orillas del Yangtze se libraron batallas cruciales durante la Guerra Civil China y la invasión japonesa. Después, bajo el gobierno comunista, el río se convirtió en símbolo de modernización y orgullo nacional. El proyecto más ambicioso fue la construcción de la Presa de las Tres Gargantas, una de las obras de ingeniería más colosales de la historia humana. Esta gigantesca estructura, capaz de generar una enorme cantidad de energía hidroeléctrica, también desplazó a millones de personas y sumergió pueblos enteros bajo sus aguas. La presa es la prueba de la eterna tensión entre el hombre y la naturaleza, un intento de domesticar al río, de convertirlo en un servidor dócil de la civilización, aunque al precio de alterar un ecosistema milenario. Hoy, el Yangtze sigue siendo un río de vida y contradicciones. Sus aguas alimentan a más de 400 millones de personas, riegan cultivos, transportan mercancías y sostienen a la segunda economía más poderosa del planeta. Al mismo tiempo, enfrenta graves desafíos: contaminación industrial, pérdida de biodiversidad y la amenaza constante del cambio climático. El delfín Baiji, una especie endémica del Yangtze, fue declarado funcionalmente extinto en 2006, símbolo trágico del impacto humano sobre el río. Sin embargo, el Yangtze continúa fluyendo, recordando a China y al mundo que hay fuerzas de la naturaleza que, aunque puedan ser transformadas, nunca serán del todo dominadas. Cada amanecer en Shanghái, cuando el sol se refleja sobre las aguas que llegan desde el Himalaya, es un recordatorio del viaje épico de un río que ha moldeado imperios, culturas y sueños. El Yangtze no es solo un río que cambió la historia, es un río que sigue escribiéndola día tras día. Es la voz del pasado, la arteria del presente y quizás la clave del futuro de una nación que nunca ha dejado de mirarse en sus aguas. El Amazonas. En el corazón de Sudamérica, entre selvas interminables, montañas y afluentes que parecen multiplicarse sin fin, fluye un río que es, sin exageración, el alma verde del planeta. El Amazonas, con su caudal imparable y su vasta cuenca, no es simplemente un río. Es un mundo en sí mismo, un ecosistema vivo que alberga más especies de flora y fauna que cualquier otro lugar del planeta. Sus aguas han moldeado culturas, economías, rutas de exploración y hasta la percepción que la humanidad tiene sobre la naturaleza.
Desde su nacimiento en los Andes peruanos, donde los glaciares alimentan un hilo de agua que pronto se convertirá en el río más grande del mundo, el Amazonas recorre más de 7.000 kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico. A lo largo de su trayecto, arrastra no solo agua y sedimentos, sino historias, tradiciones y misterios que se han transmitido de generación en generación. En sus orillas vivieron pueblos indígenas que desarrollaron culturas complejas, adaptadas al ritmo de las inundaciones estacionales, al ciclo de la selva y a la abundancia de sus recursos. El Amazonas no fue descubierto por la humanidad moderna hasta la llegada de exploradores europeos en el siglo XVI, pero durante miles de años había sido hogar de sociedades avanzadas, capaces de construir aldeas flotantes, sistemas de pesca sofisticados y rutas de intercambio entre tribus separadas por cientos de kilómetros de selva. Los ríos afluentes del Amazonas servían como autopistas naturales, conectando comunidades y facilitando el comercio de alimentos, cerámica, tejidos y objetos rituales. La corriente del río, que a veces se vuelve tranquila y otras se transforma en un torrente indomable, dictaba el ritmo de la vida de quienes lo habitaban. Los relatos de los exploradores europeos, como Francisco de Orellana, quien en 1541 completó la primera expedición documentada a lo largo del Amazonas, describen un río majestuoso, pero también aterrador. En sus márgenes se encontraban tribus que desconocían el contacto con los colonizadores y selvas tan densas que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Los relatos de guerreros, ciudades ocultas y riquezas naturales alimentaron leyendas que aún hoy inspiran a aventureros y científicos. La historia del Amazonas, así, se entrelaza con mito y realidad, dando lugar a la fascinación que sentimos por este río inmenso y misterioso. La biodiversidad del Amazonas es incomparable. En sus aguas nadan pirañas, manatíes y delfines rosados. En sus márgenes habitan jaguares, anacondas y aves de colores imposibles. Cada especie está conectada con otra, formando un equilibrio delicado que ha sobrevivido millones de años. Las inundaciones estacionales, que podían parecer desastres para los recién llegados, eran en realidad esenciales para mantener la fertilidad del suelo y la abundancia de peces y frutos. El río enseñó a los pueblos originarios a respetar, a entender y a vivir en armonía con la naturaleza, creando un conocimiento ecológico profundo que se transmite hasta hoy. Durante la colonización y la explotación de Sudamérica, el Amazonas se convirtió en ruta de extracción y comercio. Oro, caucho y maderas preciosas fueron transportados a través de sus aguas, muchas veces a costa de la vida de pueblos indígenas que defendían sus territorios. Sin embargo, el río también fue un refugio, un espacio donde estas comunidades pudieron mantener su cultura, sus tradiciones y su resistencia frente a invasores externos. El Amazonas, en ese sentido, es más que un río. Es un guardián de la memoria histórica y cultural de Sudamérica. En la era moderna, el Amazonas sigue siendo vital para la vida del continente. Su cuenca abarca 9 países y sustenta a más de 30 millones de personas. Los barcos que navegan por el río transportan productos agrícolas, minerales y personas, conectando ciudades y regiones que de otro modo serían inaccesibles. Sin embargo, la presión humana también ha alterado su curso y su ecosistema. La deforestación, la minería ilegal y la contaminación amenazan la salud del río y de toda la selva circundante. Cada árbol talado, cada río desviado, representa un desafío para la supervivencia de las especies y para el equilibrio climático del planeta. El Amazonas no es solo riqueza material, sino también espiritual. Para los pueblos indígenas, el río es sagrado. Sus aguas son fuente de rituales, ceremonias y cantos que celebran la vida y buscan la protección de los espíritus de la selva. La relación con el río es profunda. No se trata de poseerlo, sino de coexistir con él, de entender que cada inundación, cada recodo, cada afluente tiene un significado y una enseñanza. Esta filosofía milenaria contrasta con la visión moderna de explotación y dominio, recordándonos que los ríos, aunque puedan ser navegados,
nunca pueden ser totalmente controlados. El río Amazonas también ha inspirado ciencia y exploración. Naturalistas como Alexander von Humboldt y Henry Walter Bates quedaron fascinados por la riqueza biológica de sus márgenes, documentando especies que aún hoy son objeto de estudio. Sus expediciones demostraron que la diversidad del Amazonas no tiene paralelo en el mundo, y que comprenderlo es entender una parte esencial del planeta. El río es laboratorio, biblioteca y archivo de la vida, conservando secretos que aún hoy deslumbran a biólogos, geógrafos y exploradores. El Amazonas, con su inmensidad y su misterio, nos recuerda que la historia de la humanidad no se escribe solo en ciudades o templos, sino también en los ríos que la sostienen. Su caudal ha alimentado civilizaciones, inspirado mitos, generado riqueza y marcado fronteras. Sus aguas son testigos de la adaptación humana, de la resistencia de pueblos ancestrales y de la fragilidad de la naturaleza frente a la intervención del hombre. Cada ola, cada corriente, cada remolino lleva consigo una memoria profunda, un relato que nos conecta con el pasado y nos alerta sobre el futuro. Hoy, mientras los barcos modernos recorren el Amazonas y la selva se enfrenta a los desafíos de la globalización, el río sigue siendo un símbolo de vida y fuerza. Sus aguas continúan fluyendo con la misma intensidad que las que vieron nacer a los primeros habitantes de sus orillas, recordándonos que los ríos no solo cambian la historia, sino que la sostienen, la inspiran y la renuevan. El Amazonas es, en definitiva, un río que desafía la comprensión humana. Es naturaleza pura, cultura viva y legado histórico. Al contemplarlo, entendemos que los ríos son arquitectos silenciosos de la civilización, moldeando paisajes, comunidades y destinos. El Amazonas nos enseña que, sin agua, no hay vida, sin respeto, no hay futuro, y que el fluir constante de un río puede ser la metáfora más poderosa de la eternidad. El río Danubio. En el corazón de Europa, atravesando bosques, montañas y llanuras fértiles, fluye un río que ha sido testigo de imperios, culturas y conflictos durante milenios. El Danubio, conocido en alemán como Donau y en otros idiomas europeos con nombres similares, no es solo un río, es un hilo conductor que une Occidente y Oriente, Norte y Sur, historia y modernidad. Desde su nacimiento en la Selva Negra, en Alemania, hasta su desembocadura en el Mar Negro, el Danubio recorre más de 2.800 kilómetros, atravesando 10 países y tocando la vida de millones de personas. El Danubio no es únicamente una vía fluvial, es un escenario en el que se han escrito algunas de las páginas más significativas de la historia europea. Durante la antigüedad, sus aguas marcaron fronteras y rutas de comercio. Fue límite natural del Imperio Romano, conocido como Limes Danubianus, y escenario de enfrentamientos con pueblos germánicos y tracios. Los romanos construyeron fortificaciones, ciudades y caminos a lo largo de sus márgenes, conscientes de que dominar el Danubio significaba controlar un eje estratégico de comunicación, comercio y defensa. A lo largo de los siglos, el Danubio ha sido testigo de la expansión de imperios y la transformación de Europa. Durante la Edad Media, sus aguas unieron a reinos y principados, facilitando el comercio de sal, vino, cereales y madera. Las ciudades ribereñas, como Viena, Budapest y Belgrado, florecieron gracias al río, que no solo proporcionaba transporte sino también alimento, energía y protección. Los comerciantes navegaban por sus aguas en embarcaciones de madera, mientras los habitantes de sus orillas dependían de la pesca, la agricultura y la conexión con otras regiones para prosperar. El Danubio también fue escenario de conflictos históricos que definieron Europa. Desde las guerras otomanas hasta las luchas por la supremacía en el Imperio Austrohúngaro, sus aguas vieron pasar ejércitos, navíos y suministros que determinaron el curso de la historia. El río, en ese sentido, era tanto aliado como adversario. Sus corrientes podían facilitar movimientos militares, pero también constituían barreras naturales difíciles de cruzar. La geografía del Danubio influyó en la estrategia, el comercio y la política durante siglos,
convirtiéndolo en un actor silencioso pero determinante en los eventos europeos. Más allá de la historia militar y política, el Danubio es un río de cultura y civilización. Poetas, músicos y artistas se inspiraron en su curso, en sus paisajes y en su fuerza vital. Johann Strauss, por ejemplo, inmortalizó el río en su famoso El Danubio Azul, evocando la majestuosidad de sus aguas y la belleza de las ciudades que toca. El Danubio ha sido fuente de leyendas y cuentos, un río que conecta la realidad con la imaginación y que sigue siendo un símbolo de identidad cultural para millones de europeos. Las civilizaciones que se asentaron a lo largo del Danubio aprendieron a aprovechar su energía, sus nutrientes y su transporte. Molinos, canales y puentes se construyeron para conectar regiones y facilitar la vida diaria. Las llanuras aluviales del Danubio fueron aprovechadas para la agricultura, mientras sus bosques y afluentes proporcionaban madera, caza y refugio. El río dictaba el ritmo de la vida, marcando los ciclos de siembra y cosecha, las migraciones de peces y aves y el desarrollo de ciudades y comunidades. En la era moderna, el Danubio sigue siendo vital. Es un eje de transporte y comercio, un recurso para la generación de energía hidroeléctrica y un espacio de recreación y turismo. Cruceros recorren sus aguas, permitiendo a viajeros contemporáneos admirar castillos, catedrales y ciudades históricas desde una perspectiva que combina belleza natural y herencia cultural. Sin embargo, su importancia no se limita a lo económico o lo turístico. El Danubio es un ecosistema rico y diverso, hogar de especies de peces, aves y mamíferos que dependen de la salud de sus aguas y riberas. A lo largo de los siglos, el Danubio también ha simbolizado la integración y la cooperación europea. En tiempos de conflicto, fue frontera. En tiempos de paz, fue puente. Hoy, iniciativas internacionales buscan preservar su biodiversidad y promover el desarrollo sostenible en sus cuencas, recordando que un río no pertenece a un solo país, sino a todos los que dependen de él. El Danubio enseña que la cooperación y la armonía con la naturaleza son esenciales para la supervivencia y el progreso. El río también ha influido en la vida cotidiana y en la cultura popular de las regiones que atraviesa. Desde festivales que celebran la pesca y la navegación hasta tradiciones locales vinculadas a sus crecidas, el Danubio está presente en la memoria colectiva de millones de personas. Las leyendas de monstruos acuáticos, historias de viajeros y relatos sobre ciudades desaparecidas crean un vínculo íntimo entre el río y quienes habitan a sus orillas, convirtiéndolo en un personaje vivo dentro de la historia humana. El Danubio no es simplemente un curso de agua, es un espejo del pasado y del presente de Europa. Sus aguas reflejan imperios que surgieron y cayeron, culturas que florecieron y se transformaron, y desafíos ambientales que aún deben resolverse. Su recorrido conecta montañas y llanuras, ciudades y campos, historia y modernidad, recordando que los ríos son más que geografía, son la columna vertebral de la civilización. Hoy, el Danubio sigue fluyendo con la misma fuerza que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Es un río que une, que nutre, que inspira y que enseña. Cada ciudad ribereña, cada puente, cada molino y cada embarcación son testigos de su influencia inmutable. Desde el nacimiento del río en la Selva Negra hasta su desembocadura en el delta del Mar Negro, el Danubio sigue siendo un actor silencioso pero esencial en la historia europea y mundial. El Danubio, con su curso majestuoso y su historia rica, nos recuerda que los ríos no solo cambian la geografía, cambian vidas, civilizaciones y destinos. Nos enseña que donde fluye el agua, fluye la historia. Donde el río toca la tierra, toca la cultura y la memoria. En definitiva, el Danubio es un río que, como todos los grandes ríos de la humanidad, no solo ha sido testigo de la historia, la ha escrito. El río Mississippi. En el corazón de América del Norte, atravesando praderas, bosques, montañas y ciudades que han marcado la historia del continente, fluye un río que ha sido testigo del desarrollo de naciones y culturas, el Mississippi.
Con sus más de 3.700 kilómetros de longitud, el Mississippi no es simplemente un curso de agua, es una arteria vital que ha definido el comercio, la civilización y la identidad de Estados Unidos desde tiempos ancestrales hasta la era moderna. El Mississippi nace en el lago Itasca, en Minnesota, y desciende hacia el sur atravesando el corazón del continente hasta desembocar en el Golfo de México. Su cuenca hidrográfica, la más extensa de América del Norte, abarca 32 estados y 3 provincias canadienses, proporcionando agua, transporte y recursos a millones de personas. Desde sus comienzos, el río ha sido fuente de vida para pueblos indígenas que habitaron sus orillas, enseñándoles a pescar, cazar y cultivar en armonía con sus crecidas estacionales. Los pueblos nativos, como los Choctaw, Sioux y Ojibwa, desarrollaron culturas sofisticadas a lo largo del Mississippi y sus afluentes. Su vida estaba profundamente conectada con el río. Sus rutas de comercio, sus prácticas agrícolas y sus rituales espirituales dependían de su caudal. Los indígenas entendían el río no solo como recurso natural, sino como entidad viva, una fuerza que proporcionaba sustento y enseñanzas sobre la armonía con la naturaleza. Cada inundación, cada remanso y cada afluente tenía un significado, y su respeto hacia el río reflejaba una relación ancestral con el agua y la tierra. Con la llegada de los exploradores europeos en el siglo XVI y XVII, el Mississippi adquirió un nuevo papel, el de ruta estratégica de colonización y comercio. Franceses, españoles e ingleses exploraron sus aguas en busca de tierras fértiles, minerales y rutas hacia el interior del continente. La expedición de René Robert Cavelier, Sieur de la Salle, en 1682, estableció la relevancia geopolítica del río al reclamar el territorio del Mississippi para Francia, nombrando la región Luisiana en honor al rey Luis XIV. Este acto marcó el inicio de un complejo entramado de conquistas, disputas y tratados que definirían siglos de historia norteamericana. El Mississippi no solo fue escenario de exploración, también fue la columna vertebral de la economía y el comercio. Sus aguas permitieron el transporte de productos agrícolas, especialmente algodón y maíz, que se convirtieron en la base de la economía de los estados del sur. Los barcos de vapor, emblemáticos del siglo XIX, surcaban el río llevando mercancías y personas, conectando regiones distantes y transformando el Mississippi en la autopista fluvial más importante de Estados Unidos. Las ciudades ribereñas, como St. Louis, Memphis y Nueva Orleans, florecieron gracias a su ubicación estratégica, convirtiéndose en centros de comercio, cultura y poder. Pero el Mississippi no es solo un río de comercio y transporte, también ha sido un escenario de conflictos que cambiaron la historia de Estados Unidos. Durante la Guerra Civil, controlar el río significaba dominar la logística y las comunicaciones entre el norte y el sur. Las batallas por el Mississippi, como la captura de Vicksburg en 1863, fueron decisivas para la victoria de la Unión. El río, que hasta entonces había sido fuente de vida y prosperidad, se convirtió en teatro de guerra, mostrando que su importancia estratégica iba mucho más allá del comercio o la agricultura. Era el eje que podía determinar el destino de una nación. El Mississippi también ha sido fuente de inspiración cultural. Escritores como Mark Twain capturaron la esencia del río en obras que retratan no solo su geografía, sino también la vida de sus gentes, sus desafíos y sus tradiciones. En Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, Twain utiliza el Mississippi como escenario vital, convirtiendo al río en un personaje más que influye en la vida de los protagonistas y refleja la complejidad de la sociedad estadounidense del siglo XIX. La literatura, la música y el arte han encontrado en el Mississippi un símbolo de libertad, aventura y vida rural, consolidando su lugar en la identidad cultural de Estados Unidos. Las inundaciones del Mississippi han dejado huellas profundas en la memoria histórica y social del país. Desde la histórica inundación de 1927, considerada una de las peores del siglo XX, hasta eventos más recientes,
Las crecidas del río han marcado la vida de millones de personas, obligando a la construcción de diques, presas y sistemas de control de aguas. Estas intervenciones humanas muestran la tensión constante entre la fuerza natural del río y la necesidad de protección de quienes habitan a sus orillas. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el Mississippi continúa fluyendo con la misma majestuosidad que ha acompañado a generaciones, recordándonos que los ríos son tanto fuerzas de creación como de destrucción. Hoy, el Mississippi sigue siendo vital para la economía y la vida del país. Su cuenca hidrográfica sostiene la agricultura, la industria y el transporte fluvial. Además, es un recurso ecológico invaluable, hogar de especies únicas de peces, aves y mamíferos que dependen de su biodiversidad. Los esfuerzos de conservación buscan equilibrar el uso humano con la protección del ecosistema, recordando que un río de esta magnitud no solo es recurso económico, sino patrimonio natural y cultural. El Mississippi también sigue inspirando espiritualidad y tradición. Las comunidades ribereñas celebran festivales, rituales y ceremonias vinculadas al río, manteniendo viva la memoria de generaciones que aprendieron a convivir con sus aguas. La música del sur de Estados Unidos, especialmente el blues, tiene raíces en las comunidades del Mississippi, reflejando tanto el sufrimiento como la esperanza de quienes vivieron a lo largo de sus orillas. En ese sentido, el río trasciende su función física, se convierte en símbolo de identidad, resiliencia y continuidad histórica. El Mississippi, con su vasta extensión y su riqueza histórica, geográfica y cultural, nos recuerda que los ríos no solo moldean paisajes, sino también civilizaciones. Cada ciudad que toca, cada afluente que recibe, cada crecida y recodo del río es un capítulo de la historia norteamericana, un relato que conecta el pasado con el presente y proyecta el futuro. Su flujo constante refleja la transformación de un país y la importancia de respetar y valorar los recursos naturales que sostienen la vida. En definitiva, el Mississippi no es simplemente un río que cambió la historia, es un río que sigue escribiéndola. Es la arteria vital de Estados Unidos, testigo de exploraciones, guerras, comercio, cultura y tradiciones. Sus aguas continúan fluyendo, llevando consigo historias de lucha, prosperidad y resiliencia. Quien contempla el Mississippi comprende que un río puede ser mucho más que agua. Puede ser la fuerza que une pueblos, moldea destinos y define la identidad de una nación. El Paraná y el Orinoco, gigantes del sur. En el vasto continente sudamericano, donde la tierra se extiende entre selvas tropicales, llanuras interminables y montañas majestuosas, fluyen dos ríos que han marcado la historia y la vida de millones de personas: el Paraná y el Orinoco. Estos gigantes del sur no solo transportan agua, sino también culturas, tradiciones, riquezas naturales y relatos históricos que han transformado la región desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. El río Paraná nace en la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande en Brasil, y recorre más de 4.800 kilómetros hacia el sur, atravesando Paraguay y Argentina, y formando parte de la frontera con Brasil antes de desembocar en el Río de la Plata. Es el segundo río más largo de Sudamérica y uno de los más caudalosos, superado únicamente por el Amazonas en términos de volumen. Su cuenca abarca un territorio extenso que ha sido hogar de pueblos originarios como los guaraníes, quienes aprendieron a vivir en armonía con sus aguas, utilizando sus recursos para pesca, agricultura y transporte. El Paraná no solo proporcionaba alimento y comunicación, sino que también era un eje espiritual y cultural. Sus orillas eran escenarios de rituales, leyendas y relatos transmitidos de generación en generación. El río Orinoco, por su parte, nace en la región del Parque Nacional de Parima-Tapirapecó, en Venezuela, y recorre más de 2.140 kilómetros hacia el norte hasta desembocar en el Océano Atlántico. Su cuenca se extiende por Venezuela y Colombia, cubriendo una región de biodiversidad impresionante, con extensas llanuras, bosques tropicales y humedales únicos en el mundo. Para los pueblos indígenas que habitaron estas tierras, el Orinoco fue fuente de vida y sabiduría. Sus aguas ofrecían peces,
rutas de transporte y lugares de cultivo, mientras sus márgenes eran sitios sagrados donde se celebraban ceremonias y se rendía tributo a los espíritus del río. Desde tiempos ancestrales, ambos ríos han sido vías de comunicación y comercio. El Paraná permitió a los pueblos originarios conectar regiones distantes, intercambiando productos como maíz, mandioca, algodón y artesanías. Más tarde, durante la colonización europea, sus aguas se convirtieron en rutas estratégicas para la llegada de exploradores y conquistadores, quienes aprovecharon sus corrientes para penetrar en el interior del continente. El Orinoco, explorado por europeos como Diego de Ordaz y Alexander von Humboldt, se convirtió en una vía esencial para el comercio y la exploración del norte de Sudamérica, revelando la riqueza de sus tierras y la diversidad de sus pueblos. El Paraná, a lo largo de su recorrido, atraviesa una región que ha sido testigo de la expansión de imperios indígenas y del establecimiento de ciudades coloniales. Ciudades como Asunción, Rosario y Buenos Aires crecieron gracias a su acceso al río, convirtiéndose en centros de comercio, política y cultura. Sus aguas permitieron transportar mercancías de un lugar a otro, unir comunidades dispersas y facilitar la integración económica de la región del Plata. El Paraná también fue escenario de conflictos históricos, desde enfrentamientos entre tribus originarias hasta guerras entre naciones sudamericanas, donde el control del río significaba acceso a recursos, rutas y poder estratégico. El Orinoco, por su parte, ha sido igualmente vital en la historia de Venezuela y Colombia. Sus afluentes y llanuras permitieron la expansión de pueblos indígenas y, más tarde, la colonización española. Los conquistadores utilizaron el río como ruta para explorar el interior del continente y acceder a recursos naturales como oro y madera. Las ciudades que surgieron a lo largo de sus márgenes se convirtieron en centros de administración colonial y comercio regional. Además, el Orinoco inspiró a naturalistas y exploradores europeos que documentaron su fauna, flora y geografía única, contribuyendo al conocimiento global de Sudamérica. La importancia ecológica de ambos ríos es inmensa. El Paraná y el Orinoco sostienen ecosistemas extraordinarios, hogar de especies únicas de peces, aves y mamíferos. El delta del Paraná, por ejemplo, es un laberinto de canales, islas y humedales que proporciona refugio y alimento a una diversidad asombrosa de vida silvestre. El Orinoco alberga manatíes, delfines de río, caimanes y peces gigantes como el surubí, siendo fundamental para la preservación de la biodiversidad regional. La relación entre estos ríos y los ecosistemas circundantes es simbiótica. Los humanos dependen de sus recursos y la salud del río depende de un equilibrio cuidadoso entre uso y conservación. Ambos ríos también tienen un valor cultural y espiritual profundo. Los guaraníes, los pemones y otras comunidades originarias desarrollaron mitos y leyendas vinculados a sus aguas, entendiendo que los ríos eran seres vivos que guiaban la vida, ofrecían protección y enseñaban lecciones sobre el equilibrio con la naturaleza. Estas creencias se reflejan en historias sobre espíritus guardianes del agua, criaturas míticas y rituales que celebraban la abundancia del río o solicitaban su perdón durante sequías o crecidas. La cultura del Paraná y del Orinoco no puede separarse de la fuerza vital de sus aguas. El río es memoria, identidad y herencia ancestral. En la era moderna, el Paraná y el Orinoco continúan siendo fundamentales para la economía y la vida de Sudamérica. El Paraná, con proyectos como las represas de Itaipú y Yacyretá, se ha convertido en una fuente de energía hidroeléctrica para millones de personas, demostrando su valor estratégico más allá del comercio o la agricultura. Sin embargo, estos proyectos también generaron desplazamientos y alteraciones ecológicas, recordando que la relación entre el hombre y el río es compleja y requiere equilibrio. El Orinoco sigue siendo esencial para el transporte fluvial, la pesca y la agricultura, y su cuenca alberga recursos naturales que sustentan la economía regional, desde petróleo hasta productos agrícolas. Ambos ríos, con su majestuosidad y riqueza histórica, son testimonios del poder transformador del agua.
Sus cursos han dictado la expansión de civilizaciones, la construcción de ciudades, la creación de rutas comerciales y la preservación de culturas ancestrales. Al recorrer sus aguas, es imposible no comprender que estos gigantes del sur no son solo accidentes geográficos, sino fuerzas vivas que han moldeado la historia de Sudamérica. Hoy, el Paraná y el Orinoco enfrentan desafíos modernos: deforestación, contaminación, cambio climático y presión urbana. La preservación de sus ecosistemas y la sostenibilidad de sus recursos son esenciales para garantizar que estos ríos continúen siendo fuente de vida y prosperidad. La historia de estos ríos nos enseña que el respeto hacia ellos no es solo un deber ecológico, sino también un imperativo cultural y social. El Paraná y el Orinoco, con sus cursos interminables, sus afluentes y sus deltas, son más que ríos que cambiaron la historia. Son ríos que siguen escribiéndola. Son las arterias que conectan pasado, presente y futuro en Sudamérica, recordando que el agua no solo sostiene la vida, sino también la memoria de pueblos, civilizaciones y ecosistemas enteros. Cada crecida, cada remanso y cada corriente es un capítulo de la historia de un continente que ha aprendido a depender de sus ríos, a venerarlos y a coexistir con ellos. En definitiva, estos ríos gigantes del sur son testigos de la fuerza, resiliencia y creatividad de la humanidad. Nos muestran cómo los ríos no solo transportan agua, sino cultura, economía, identidad y espiritualidad. Al contemplarlos, entendemos que el Paraná y el Orinoco son mucho más que corrientes de agua. Son protagonistas de la historia sudamericana, guardianes de la vida y símbolos eternos de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Y el Volga, el río madre de Rusia. En la vasta extensión de la estepa rusa, donde los bosques se mezclan con llanuras interminables y las ciudades emergen como centinelas del tiempo, fluye un río que ha sido fundamental para la historia, la cultura y la identidad de Rusia: el Volga. Con más de 3.500 kilómetros de longitud, el Volga no es simplemente un río. Es el corazón de un país, un eje vital que ha sustentado civilizaciones, imperios y comunidades durante milenios. Desde su nacimiento en las colinas de Valdai hasta su desembocadura en el mar Caspio, el Volga ha marcado la vida de millones de personas, moldeando economías, religiones y tradiciones. Los primeros asentamientos humanos a lo largo del Volga se remontan a miles de años atrás, cuando tribus nómadas y agricultores comenzaron a establecer comunidades en sus fértiles márgenes. El río ofrecía agua, peces y rutas de transporte natural, permitiendo que los primeros pobladores cultivaran la tierra y comerciaran con tribus vecinas. Las orillas del Volga se convirtieron en puntos estratégicos para la supervivencia y la prosperidad, y los pueblos que allí vivieron desarrollaron un profundo conocimiento de sus ciclos, crecidas y afluentes. La relación con el Volga no era meramente utilitaria, era espiritual, ya que se le atribuía el poder de sustentar la vida y la prosperidad de quienes lo habitaban. Durante la Edad Media, el Volga se consolidó como una arteria fundamental de comercio y comunicación. Las rutas fluviales conectaban pueblos eslavos, nómadas tártaros y comerciantes venidos del mar Báltico y del mar Caspio. Ciudades como Kazán, Nizhny Novgorod y Astracán crecieron gracias a su proximidad al río, convirtiéndose en centros de intercambio cultural, político y económico. Los comerciantes navegaban por sus aguas transportando pieles, cereales, sal y especias, mientras los pueblos ribereños se beneficiaban de la fertilidad de sus suelos y de los recursos naturales que ofrecía el río. El Volga no solo facilitó el comercio, también fue escenario de encuentros y conflictos que definieron la historia de Rusia. Durante siglos, sus aguas fueron frontera natural entre distintos pueblos y reinos, y dominar el Volga significaba controlar rutas comerciales, territorios fértiles y puntos estratégicos de defensa. Desde los enfrentamientos con los tártaros de la Horda de Oro hasta la consolidación del poder ruso en el siglo XVI, el río fue un actor silencioso pero decisivo en la construcción del Estado ruso. Su control permitió la expansión territorial,
y la integración de comunidades diversas en un imperio creciente. La influencia del Volga se extiende también a la cultura y la espiritualidad rusa. A lo largo de sus aguas, los monasterios, iglesias y pueblos reflejan la historia religiosa y artística del país. La vida cotidiana de quienes habitan sus márgenes ha sido moldeada por el río. Festivales, rituales, canciones y leyendas giran en torno a sus aguas. Poetas y escritores, desde Nikolai Gogol hasta Máximo Gorki, encontraron inspiración en el Volga, retratando su majestuosidad, su fuerza y la vida que fluye a lo largo de sus márgenes. El Volga es, en ese sentido, más que un río. Es un símbolo de identidad y continuidad cultural, un hilo que conecta generaciones y territorios a través del tiempo. Durante la era imperial y la modernidad, el Volga se convirtió en una vía estratégica de transporte y desarrollo industrial. La construcción de canales, puentes y represas permitió un mayor control sobre sus aguas, facilitando la navegación y el comercio entre el norte y el sur de Rusia. El Volga se convirtió en eje de transporte fluvial, conectando el interior del país con el mar Caspio y el mar Báltico a través de canales interconectados. Esta red permitió el traslado de materias primas, productos manufacturados y alimentos, consolidando la importancia económica del río en el desarrollo del imperio y más tarde del Estado soviético. El Volga también ha sido escenario de eventos históricos decisivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciudades estratégicas a lo largo del río, como Stalingrado, fueron puntos críticos en la defensa y resistencia frente a la invasión alemana. La batalla de Stalingrado, una de las más sangrientas y decisivas del conflicto, se desarrolló a orillas del Volga, donde el río se convirtió en barrera natural y símbolo de la resiliencia rusa. Las aguas del Volga fueron testigos de la lucha, el sacrificio y la determinación de millones de personas, consolidando su lugar en la memoria histórica del país y del mundo. Ecológicamente, el Volga es de una riqueza y diversidad sorprendentes. Sus afluentes y lagunas albergan especies únicas de peces, aves y mamíferos, y sus márgenes sostienen bosques, praderas y humedales que son fundamentales para la biodiversidad regional. Sin embargo, la presión humana a través de la industrialización, la contaminación y la construcción de represas ha generado desafíos significativos para su ecosistema. La preservación del Volga es hoy un asunto crítico, no solo por su valor ambiental, sino por la supervivencia de las comunidades que dependen de sus aguas. El río también posee un profundo valor simbólico y espiritual. Es considerado el río madre de Rusia, porque, al igual que una madre, sustenta y protege la vida a lo largo de su cauce. Las culturas que lo habitan, lo veneran y celebran a través de rituales y festividades que honran sus aguas. Su majestuosidad ha inspirado leyendas, canciones populares y narrativas que reflejan la relación íntima entre los rusos y su río. Una conexión que va más allá de lo físico y se adentra en la identidad nacional y emocional. Hoy, el Volga sigue siendo vital para la economía, la navegación y la vida cultural de Rusia. Barcos de carga y pasajeros recorren sus aguas, mientras ciudades y pueblos ribereños continúan dependiendo de sus recursos. La gestión sostenible de sus aguas, la protección de su biodiversidad y la preservación de su valor histórico y cultural son desafíos permanentes que requieren cooperación y conciencia. El Volga enseña que un río no es solo un recurso, sino un legado, un archivo de la historia y un símbolo de continuidad que une pasado, presente y futuro. En definitiva, el Volga, con su vasto recorrido, su historia rica y su influencia cultural, es un río que ha cambiado la historia de Rusia y de Europa. Es un río que ha sustentado imperios, inspirado a escritores, guiado rutas comerciales y moldeado la vida de millones de personas. Sus aguas continúan fluyendo con la misma fuerza que fluyeron para los primeros habitantes de sus márgenes, recordándonos que los ríos son más que agua. Son columnas vertebrales de la civilización, hilos que conectan generaciones y fuerzas que dan forma a la historia. El Volga nos enseña que un río puede ser protector y vital, testigo y actor, símbolo y realidad.
Es la madre que nutre, guía y sostiene, un río que ha marcado la identidad de un país y que sigue influyendo en la vida de millones. Contemplar el Volga es entender que la historia de Rusia no puede separarse de sus aguas y que la grandeza de un río radica no solo en su longitud o caudal, sino en su capacidad de cambiar la historia y moldear civilizaciones. Los ríos del futuro. Agua, guerras y sobrevivencia. El agua ha sido siempre el motor de la civilización y los ríos sus arterias principales. Desde los primeros asentamientos humanos hasta las grandes ciudades modernas, las civilizaciones han surgido y prosperado gracias a la disponibilidad de agua dulce. Hoy, en pleno siglo XXI, los ríos enfrentan desafíos inéditos: sequías extremas, contaminación creciente, presas masivas, guerras por recursos hídricos y la amenaza de cambios climáticos que alteran su caudal y sus ecosistemas. Los ríos del futuro no solo serán fuentes de vida, serán centros de conflicto, supervivencia y cooperación internacional. El primer desafío que enfrentan los ríos del futuro es la escasez de agua. Regiones enteras del planeta dependen de cuencas fluviales que atraviesan varios países. Ríos como el Nilo, el Indo, el Mekong o el Jordán se han convertido en escenarios críticos donde la presión humana supera la capacidad natural del recurso. En África, por ejemplo, el Nilo, que durante milenios ha sostenido a Egipto y Sudán, enfrenta conflictos de intereses entre las naciones que lo comparten. La construcción de la gran presa del Renacimiento en Etiopía ha generado tensiones con Egipto y Sudán, que dependen del río para agricultura, energía y consumo humano. Este conflicto muestra cómo los ríos del futuro no solo serán fuentes de prosperidad, sino también de tensiones políticas y diplomáticas que podrían desencadenar crisis regionales si no se gestionan con cooperación y previsión. En Asia, el Mekong se enfrenta a desafíos similares. Este río, que atraviesa China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, es vital para millones de personas que dependen de su pesca y agricultura. La construcción de presas hidroeléctricas en su curso superior ha alterado la vida de comunidades ribereñas, modificado los ciclos de inundación y afectado la biodiversidad. El futuro de este río es un espejo de los desafíos globales: crecimiento económico y desarrollo energético frente a la conservación del medio ambiente y la seguridad alimentaria. El cambio climático agrava estos problemas. Sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones inesperadas están alterando los caudales de los ríos y poniendo en riesgo millones de vidas. Ciudades modernas que dependen de ríos para abastecimiento de agua, generación de energía y transporte enfrentan una nueva realidad. Ya no se puede garantizar la estabilidad de los recursos hídricos como en el pasado. Los ríos que alguna vez fueron fuentes de abundancia ahora pueden convertirse en escenarios de crisis y supervivencia. La contaminación es otro desafío crítico. Ríos de todo el mundo, desde el Yangtze en China hasta el Ganges en India, han visto cómo su caudal se ha vuelto tóxico debido a vertidos industriales, residuos urbanos y pesticidas agrícolas. Las consecuencias son devastadoras: enfermedades, pérdida de biodiversidad y alteración de ecosistemas enteros. El futuro de los ríos depende de la capacidad humana de implementar políticas de saneamiento, educación ambiental y cooperación transnacional. Sin acción, millones de personas podrían perder su acceso al agua potable, lo que aumentaría los conflictos y la migración forzada. Los ríos también están ligados a la geopolítica y la seguridad. Países que comparten cuencas fluviales se enfrentan a dilemas difíciles: cómo repartir un recurso limitado de manera justa, cómo garantizar energía hidroeléctrica y cómo proteger la vida de quienes dependen del río. En algunos casos, el control de un río se ha convertido en un factor estratégico en conflictos regionales, y expertos predicen que el agua será un recurso cada vez más codiciado en el futuro. Las guerras del agua no son una ficción. Ya existen disputas que podrían escalar si no se encuentran soluciones sostenibles. Sin embargo, los ríos del futuro también pueden ser fuentes de cooperación y paz.
Iniciativas internacionales para la gestión conjunta de cuencas, el intercambio de tecnología y la preservación de ecosistemas demuestran que la humanidad tiene la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades. La Organización del Agua del Mekong, los acuerdos sobre el Nilo y los convenios europeos de protección del Danubio muestran que la cooperación transnacional es posible y esencial para asegurar la supervivencia de las poblaciones. La importancia de los ríos del futuro también se extiende a la alimentación y la energía. La agricultura depende del agua para cultivar alimentos, y la hidroeléctrica sigue siendo una fuente clave de energía renovable. Los ríos bien gestionados pueden garantizar seguridad alimentaria y energética para millones de personas, mientras que la mala gestión puede generar crisis de proporciones inimaginables. La historia nos enseña que los ríos han sido el motor de la civilización, y el futuro nos muestra que seguirán siéndolo, aunque con desafíos más complejos. Los ríos del futuro también reflejan la interconexión global. La contaminación, la deforestación y el cambio climático no respetan fronteras. Un río contaminado en un país puede afectar a otros cientos de kilómetros más abajo. Los desastres naturales provocados por el aumento del nivel del agua o la modificación de los cauces tienen efectos transnacionales. La gestión de los ríos del futuro exige visión global, cooperación científica y conciencia ambiental. Cada río es una lección de interdependencia. Lo que afecta a uno, afecta a todos. En este escenario, la tecnología jugará un papel crucial. Monitoreo satelital, inteligencia artificial para predicción de crecidas, sistemas de riego eficientes y plantas de purificación avanzadas serán herramientas esenciales para garantizar que los ríos continúen siendo fuentes de vida. La innovación tecnológica puede ayudar a prevenir conflictos, optimizar el uso del agua y proteger la biodiversidad, asegurando que los ríos del futuro sean sostenibles y resilientes. Los ríos del futuro también son símbolos de resiliencia humana. Las comunidades que viven junto a ellos han desarrollado estrategias de adaptación durante siglos. Desde sistemas de riego ancestrales hasta diques y presas modernas, los humanos han aprendido a convivir con la fuerza y la imprevisibilidad del agua. Esta resiliencia será clave en las próximas décadas, ya que los ríos enfrentarán presiones crecientes por el cambio climático, la urbanización y la demanda de recursos. El agua seguirá siendo un recurso estratégico y vital. Las ciudades dependerán de ríos para abastecimiento. La agricultura seguirá dependiendo de sus riegos y la energía hidroeléctrica continuará siendo fundamental. Los ríos del futuro serán esenciales para la supervivencia de la humanidad, pero también requerirán responsabilidad, cooperación y respeto hacia la naturaleza. La forma en que gestionemos los ríos determinará nuestra capacidad de vivir en equilibrio con el planeta. Finalmente, los ríos del futuro nos recuerdan que la historia no termina con la civilización antigua o moderna. La historia de los ríos continúa y seguirá transformando la vida humana. Desde las guerras del agua hasta la cooperación internacional, desde la contaminación hasta la restauración ecológica, los ríos del futuro nos enseñan que la supervivencia depende de nuestra capacidad de entenderlos, respetarlos y preservarlos. Los gigantes del pasado, como el Nilo, el Amazonas, el Danubio y el Mississippi, nos muestran cómo los ríos han cambiado la historia y los ríos del futuro nos enseñan cómo podemos cambiar nuestro destino si actuamos con sabiduría y previsión. El agua, el recurso más vital del planeta, seguirá siendo la clave de la civilización. Los ríos del futuro no solo determinarán la economía y la geopolítica, sino también la cultura, la vida y la supervivencia de millones de personas. La humanidad tiene la oportunidad de aprender de la historia de los ríos, de protegerlos y de asegurar que sigan siendo fuentes de vida, cooperación y esperanza. En ellos se refleja nuestro pasado, nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro.